Hola a todas, bienvenidas de nuevo a esta segunda parte de una porción especial para ti. Estamos semana a semana siguiendo la Parashá y esta semana es la Parashá Vaera, la segunda en el libro de Shemot. La semana pasada terminamos la Parashá mencionando que Hashem le dice a Moshe que va a sacar al pueblo de Israel de Misraim con mano fuerte y que incluso los egipcios son los que van a querer que se vaya a Misraim. Y comienza esta historia fascinante en la cual en esta parashá Hashem menciona, se llama Vaera, por cierto, porque Vaera es, Hashem comienza a decirle a Moshe que es el Dios que se le presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y de nuevo menciona, como en el libro de Bereshit, cómo prometió la tierra de Israel a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esta parte de la parashá vamos a ver las primeras 7 plagas, o makot, también traducidas como golpes, las cuales van a conmocionar al pueblo de Egipto. Y vamos a ver cómo no se expresan en la parte donde vive el pueblo de Israel. Podríamos también deducir que estos golpes eran para precisamente mover al pueblo de Misraim en consecuencia a los actos que habían cometido contra el pueblo de Israel durante todos esos años de esclavitud. Y es así como Hashem le invita a Moshe a llegar a Paró. Moshe tiene estos diálogos cortos en los cuales se acerca a Paró y le dice, deja ir al pueblo de Israel. Sin embargo, se menciona reiteradamente que Hashem endurece su corazón. Y aquí surge la pregunta si hay libre albedrío o no. Si Hashem estaba endureciendo el corazón del faraón, ¿cómo iba a tomar la decisión de quizás dejar ir al pueblo de Israel? Sin embargo, vamos a ver aquí que en realidad el faraón no tenía la intención. Surgían una serie de inconvenientes en dejar ir al pueblo de Israel. Entre ellas, evidentemente, la principal era el orgullo. Después de todo, él era en ese entonces la máxima expresión de autoridad. Y cómo iba a dejarse influenciar o tomar una decisión por un dios que ni siquiera era egipcio. En base a estas ideas, religiosas, Paró no podía simplemente dejar ir al pueblo de Israel. Y por eso estuvo dispuesto, a pesar de los avisos que daba Moshe, de decir que no. Y no eran cualquier tipo de advertencias, no eran solamente disputas políticas, quizás como conocemos hoy en día, que no vamos a tener comercio, que vamos a cerrar la frontera, o una serie de, digamos, un poquito hoy en día son más presentables. Pero en aquel entonces estamos hablando de que sucedieron cosas naturales con la primera plaga, que es en el río Nilo, que es la plaga de Dam. Dam es sangre. Y luego las ranas, y luego los piojos, y luego las langostas, y luego también hubo peste, hubo granizo, que dañaron, que hicieron la vida muy difícil a todo el pueblo de Misraim, independientemente de su posición con respecto a la esclavitud y con respecto a dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, en estas primeras 7 plagas también vamos a ver que eran cuestiones que el faraón pensaba que también sus magos y sus personas capacitadas en su momento creía que podían ellos también manejar. De hecho, vamos a ver varias veces en el texto cómo dice, ok, ustedes también hagan igual, también traigan piojos, también saquen ranas, también vuelvan el río sangre. Como que minimizando esa acción que estaba haciendo Hashem a través de Moshe y la vara. Y entonces vemos que a pesar de esto, Paró sigue negándose a dejar ir al pueblo de Israel, a pesar de las consecuencias, como mencionamos, que eran pues devastadoras en su momento para todo el pueblo. Y sigue avanzando la parashá después de todas las makot, después de todas estas plagas. Casi al final de la parashá vamos a ver que Paró incluso le propone a Moshe que hagan este servicio divino, como había mencionado Moshe, del pueblo de Israel a su Dios, que lo haga en Egipto. Sin embargo, Moshe dice, no, eso no se va a hacer aquí, tiene que ser fuera de Egipto. Entonces vemos ese masao matam,
negociación que hay entre Paró y Moshe, buscando la mejor manera quizás de detener las consecuencias que estaban pasando con las plagas y a la vez no verse tan débil, dejando libre al pueblo de Israel. También vamos a ver que el pueblo de Israel tiene también esta relación con Moshe, en la cual entiende que está pasando algo a su alrededor y es por causa de ellos. Ya para finalizar la parashá de Vaera, con estas primeras 7 plagas, vemos también algo muy significativo acá, ya que, por ejemplo, podríamos decir que todos estos milagros llevaban sí o sí al reconocimiento de un ser superior. Sin embargo, vamos a ver más adelante, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llega a Ar Sinai, al monte Sinaí, fue una revelación nacional, fue una revelación al pueblo de Israel. Distintas creencias o sistemas de creencias o de culto basan sus dogmas en experiencias individuales, es decir, hubo alguien que tuvo una experiencia divina, la divulga y asegura que esta es verdadera. Sin embargo, nosotros no va desde un punto de vista personal, no es Moshe hablando, diciendo Hashem me dice que lo saque y síganme a mí. Es una revelación visible de todos los 5 sentidos. El pueblo de Israel vio lo que le sucedía a los egipcios y posteriormente, cuando ya salen de Egipto, el pueblo de Israel va a experimentar lo que es la entrega de la Torá como pueblo y vamos a ver que esto es trascendental en la historia, porque la base de nuestra fe es esa revelación nacional, es esa vivencia sensorial de 100%, de ver, de oír, de experimentar, de pensar. Todo el pueblo de Israel en esa etapa, luego en el desierto, vamos a ver cómo ellos lo transmiten a sus hijos. Pero va más allá de que hubo un hombre llamado Moshe que llegó a Mitzrayim y salimos de la esclavitud. No, ellos vieron, oyeron, vivenciaron. También vieron cómo fue el castigado Misraim y vivieron esas etapas de angustia, de esperanza, y eso lo transmitieron a la siguiente generación, pero era algo vivo, era algo que fue vivido, y así cada generación en esa experiencia la transmitió a la siguiente. Entonces es algo muy, muy, muy sublime, muy trascendental, y es la base del judaísmo. E incluso hasta hoy en día, nuestras experiencias, incluso actuales, nosotros las transmitimos a nuestros hijos. Sí, traemos del pasado aquellos aportes que nos han dado y toda esa veracidad, pero somos nosotros los que día a día, en nuestros hogares, a través de nuestra práctica judaica, le decimos a nuestros hijos, esto es lo que eres, esto es lo que debes llegar a ser. Es una entrega totalmente diferente y va más allá de la teoría. Bueno, esto fue todo por esta parashá, la parashá Vaera. Las espero en la siguiente entrega con la parashá Bo, en la cual seguiremos esta historia del pueblo de Israel todavía en Misraim hasta el final feliz, que es cuando salimos. Las espero.